Los hermanos, primer domingo de Cuaresma en este ciclo en el que se nos proponen evangelios. Si tenemos el detenimiento de ir viendo el recorrido de los evangelios en los domingos de Cuaresma, vais a ver que hay todo un itinerario hacia la conversión. La llamada a la santidad que en ella hemos sido insertados desde el momento de nuestro bautismo, integra dos cosas. Integra lo que se llama la ascética y la mística. Cada uno de ellos subraya un aspecto que no es contrapuesto al otro, pero que tiene que tener su propia entidad. La mística en concreto lo que subraya es que para poder ser santos tenemos que darnos cuenta de que es un don de Dios, un don gratuito. La santidad consiste en que Dios nos ama, Dios nos quiere conformes a su Hijo Jesucristo. La mística es dejarse querer por Dios, abrirse a la iniciativa divina. Dios siempre lleva la iniciativa delante. La ascética, por el contrario, subraya el combate necesario para que ese amor de Dios pueda ser acogido. Y claro, existen las tentaciones, existen las heridas del pecado, hay una batalla dentro de cada uno de nosotros. A eso se llama la ascética. La llamada a la santidad, pues, es como una complementación de estas dos cosas. La mística, que Dios nos promete su amor incondicional y es gratis. La gracia significa gratuidad. Dios nos ama gratuitamente y eso tiene que ser conjugado con la ascética, que eso supone que haya una batalla dentro de nosotros, que el amor de Dios no se acoge sin lucha interior, que dentro de cada uno de nosotros tiene que haber una lucha entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado, entre Cristo y Satanás, y tenemos que poner todas nuestras fuerzas para que Cristo venza. Y bien, en esa propuesta de santidad que durante la Cuaresma se nos va a hacer, en esa propuesta de santidad, el primer domingo se está subrayando lo que son la realidad de las tentaciones, la realidad del tentador y la realidad de la necesidad de combate, de lucha cristiana frente a la tentación. Jesucristo, por amor a nosotros, por mostrarnos el camino que debemos de recorrer hacia la santidad, no se ahorró el ser tentado, para que así nosotros tengamos conciencia de cómo hacer frente a la tentación. Fijaros, es verdad que en estos 2000 años de vida, de historia del cristianismo, las circunstancias externas en las que podemos ser tentados han cambiado muchísimo. Hoy en día hay situaciones en las que podemos ser tentados que nuestros antepasados ni imaginaron siquiera. Pero eso no deja de ser circunstancial. Las tentaciones de fondo son siempre las mismas. En estos 2000 años no han cambiado. Las circunstancias pueden ser muy diversas, pero los puntos neurálgicos en los que cada uno somos tentados son los mismos. Y en el fondo, en este Evangelio, capítulo 4 de San Mateo, en esas 3 tentaciones de Jesucristo, se está resumiendo en 3 los puntos neurálgicos, los puntos débiles en los que el hombre puede ser tentado, que son los siguientes. El primero es la tentación del materialismo. El hombre siempre ha sido tentado de valorar su vida por el tener en vez de valorarla por el ser hijo de Dios. La tentación del dinero, la tentación del materialismo, de sentirnos seguros dependiendo de que nuestra cartera, nuestra cuenta corriente, pues tengan una buena cifra. De que nuestro corazón esté puesto en los bienes materiales. Satanás a Jesús le dijo: mira, todos estos bienes te daré si postrado me adoras. Es la tentación de que el mundo se mueva por dinero. Y ciertamente alguno podría decir, es que aparentemente el motor de este mundo parece el dinero. ¿O no?
Y la segunda tentación tiene otro componente, otro matiz. Es esa tentación en la que el Señor le lleva a Jesús a lo alto del alero del templo de Jerusalén y le dice: tírate y que un ángel te coja y te baje en sus alas, y que tu entrada en Jerusalén sea así de gloriosa. Lleno de gloria, serás recibido como un Mesías venido del cielo. Y Jesús rechazó esa tentación y bien sabemos que entró en Jerusalén pues humildemente montado en aquel borrico. Es la tentación del prestigio y del poder, la tentación de ser siempre victorioso, de quedar siempre por encima, la tentación de intentar prevalecer siempre sobre los demás. Y ciertamente alguno podría pensar, viendo este mundo, que parece que el motor del mundo es el poder. Todo el mundo busca quedar por encima de los demás. ¿El motor del mundo es el poder o no? Y la tercera tentación se nos describe en otros términos diferentes. Jesús estaba haciendo un prolongado ayuno, lógicamente su carne desearía comer y era tentado de romper el ayuno. Y Satanás le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación del placer y la comodidad. Es la tentación de que en cada momento nos dejemos mover en nuestra vida por nuestra apetencia. La tentación de cambiar el quiero por el me apetece. La tentación de lo cómodo, de lo placentero, como criterio último de vida. Y también, viendo este mundo, pues quizás podríamos tener la tentación de decir: el placer es el motor del mundo, todo lo hacemos por comodidad y por placer. Por eso me atrevo a decir que, aunque las circunstancias en 2000 años hayan cambiado mucho, los puntos neurálgicos en los que somos tentados son estos tres, y lo han sido siempre. Y son los tres puntos fundamentales, las tres tentaciones fundamentales en las que el hombre es tentado. Es la tentación del materialismo, es la tentación de la soberbia, del poder, y es la tentación del placer y la comodidad. Las tres tentaciones clave. Y la respuesta de Jesucristo es contundente. Jesucristo dice: el motor del mundo no es el dinero, el motor del mundo no es el poder, el motor del mundo no es el placer, el motor del mundo es el amor. El hombre ha sido creado por amor y para el amor. Lo que es capaz de transformar el rostro del mundo es el amor. Un amor que es capaz de desprenderse de los bienes materiales. Un amor que es capaz de desprenderse del poder y del prestigio. Un amor que es capaz de desprenderse de las comodidades, de abrazar los sacrificios voluntariamente abrazados por las personas amadas. El motor del mundo es el amor. Y por eso, en este recorrido de conversión de la Cuaresma, después de haber meditado este Evangelio, uno se da cuenta que mística y ascética no únicamente son complementarias, sino que en realidad la una sin la otra no existirían. La mística sin la ascética sería romanticismo. Hablar del amor de Dios con palabras hermosas, pero sin concretarlo en la batalla contra las tentaciones, sería romanticismo. Y hablar de ascética sin el amor de Dios, pues sería puro voluntarismo, condenado al fracaso. En realidad, la mística y la ascética son una sola cosa en el seguimiento a Jesucristo, en esa llamada a la santidad que hemos recibido por parte de Jesucristo a través de la Iglesia. Queridos hermanos, vamos a vivir esta Cuaresma como un regalo de Dios, como un tiempo de gracia, como una llamada a la salvación. Cada uno de nosotros somos
confortados, acompañados por Jesucristo en nuestras tentaciones, que existen y existe el tentador, y hay de aquel que no sea consciente de ello, pero el Señor no nos deja nunca solos frente a él.